Hoy, en resumen en corto, les traigo la historia de Mr. Nobody. Todo inicia con nuestro protagonista, Nemo Nobody, quien se encontraba en diferentes escenarios antes de morir, desde el recibimiento de una bala en la cabeza hasta muriendo en el espacio. De ahí nos vamos al 9 de febrero del 2092, con un Nemo de 118 años. Ese día era el cumpleaños de Nemo, pero él por alguna razón creía que estaba cumpliendo 34 años y que ese año era el 2009. Pero ahí el Dr. Wilhelm le dijo que esto no era así. Por otra parte, Nemo no recordaba nada y él no se podía creer que fuera el año 2092. Y Nemo despertó en esta casa donde parecía que estaba casado con esta mujer llamada Elise. Solo que la cosa aquí se puso muy extraña, ya que ahí Nemo vio como este cartero caminó al revés. Y aquí Nemo también confundió el nombre del que posiblemente era su hijo por el de un tal Paul. En eso Nemo despertó en otra realidad donde su esposa nuevamente lo despertó. Ahí Nemo la nombró como Elise, pero ella no era Elise sino Jean, y el pequeño niño que parecía ser hijo de Nemo se llamaba Paul. Allá Nemo lo fueron a ver sus amigos, quienes estaban preocupados por él, y en esta vida Nemo parecía que le iba bien. Ahí él vio en las noticias cómo había pasado un accidente. Dicho accidente lo había presenciado cuando se casó con Elise, haciendo que ésta perdiera la vida. De ahí nos vamos al futuro, donde este reportero menciona que Nemo era el último humano inmortal de la Tierra. Esto ya que en el futuro todos los humanos sean inmortales gracias a las células de los cerdos, y básicamente todo el mundo estaba siguiendo la transmisión de Nemo, ya que él pronto moriría. Pero había un gran problema, y es que como lo mencioné, Nemo no recordaba nada, pero no se preocupen, que ahí el Dr. Wilhelm hipnotizó a Nemo para que este recordara un poco. Ahí el primero se vio en este lugar donde parecía que todo estaba igual, y seguido de esto él recordó hasta el día que aún no nacía, donde Nemo mencionó que cuando un niño nacía, los ángeles borraban los recuerdos de la vida que tendría, solo que a Nemo se le olvidaron hacer esto, y por esa razón él sabía que pasaría de cierta manera durante toda su vida. Después de esto Nemo escogería a sus padres, donde después de ver muchas opciones él optó por esta pareja, ya que la mujer olía relativamente bien y el hombre habló del día que se conocieron, haciendo referencia a que esto había sucedido gracias al efecto mariposa. De ahí Nemo nació, donde tuvo una infancia algo diferente, ya que él se hacía preguntas muy diferentes para un niño de su edad. Ejemplo de dichas era del por qué podía recordar el pasado pero no el futuro. Volviendo al futuro, a la habitación de Nemo se infiltró este reportero, donde este lo empezó a cuestionar sobre cómo era el pasado, cuando los humanos no eran inmortales, a lo que Nemo le dijo que la mayoría del tiempo no se hacía mucho, y sobre cómo los humanos amaban y tenían relaciones. De ahí nos vamos a otra vida de Nemo, donde tenía este programa de televisión donde hablaba sobre ciencia, y volviendo con el pequeño Nemo, él ahí menciona sobre la importancia de las decisiones y cómo estas se llevan a diferentes caminos, y aquí nos muestran a tres pequeñas niñas, a Elise, a Anne y a Jean, quienes tenía que elegir solo a una Nemo para casarse cuando creciera, solo que Nemo en sus vidas diferentes se casó con las tres. Ahí otro día Nemo sabía que su padre olvidaría poner el freno de mano de su auto y por ende atropellaría a una mujer. Nemo, para confirmar esto, vio la situación desde esta maqueta a escala de su calle, y ese día vemos cómo su padre le pasó esto, y de ahí Nemo le dijo a su madre que él podía recordar el pasado, a lo que su madre le dijo que eso se le conocía como déjà vu. Días después vemos cómo Nemo en sus clases de natación no era el mejor, pero lo importante de aquí es que él conoció a Anne, de quien quedó enamorado. Después de esto Nemo intentaría nadar, pero esto no le salió bien, ocasionando que su entrenador le salvara la vida. Y días después Nemo vio a su madre y al padre de Anne besándose, ocasionando que la madre de Nemo dejara a su padre, esto ya que ella estaba enamorada del padre de Anne, y aparte el padre de Nemo tenía Alzheimer, así que Nemo tenía que elegir con quién irse, así que a partir de aquí veremos cuáles podrían ser las posibles vidas según sus decisiones. Aquí vemos cómo Nemo se fue con su madre y a la vez con su padre, y esto no solo confunde al espectador de la película, sino hasta el reportero, que se había infiltrado en la habitación de Nemo del futuro. Aquí primero vemos cómo Nemo se fue con su madre, donde años después su madre invitó a cenar al padre de Anne, Harry, donde Nemo le predijo su futuro y cómo este moriría, ya que él creía que sabía lo que pasaría en el futuro. Esto no le agradó a la madre de Nemo, y aquí vemos cómo Nemo era algo rebelde. Días después en la escuela Nemo se reencontró con Anne, quien había llegado a su escuela como la chica nueva, y un día en el lago ella invitó a Nemo a que nadara con sus amigos, pero Nemo le dijo a Anne
que él no se juntaba con idiotas, ocasionando que Aang se enojara y dejara solo a Nemo. Años después Nemo se arrepintió de esto y él ese día se reencontró con Aang en la estación del tren, pero ella no iba sola ya que llevaba a sus 2 hijos con ella. Volviendo al pasado y a otra vida posible, Nemo en el lago, después de que Aang lo invitara a nadar con sus amigos, Nemo le dijo que no sabía nadar, haciendo que Aang se quedara con él. Días después la madre de Aang llevó a Harry a su casa, donde ella le presentó a Aang a su hijo, ya que ella y Harry empezarían a vivir juntos, y a partir de aquí la cosa entre Aang y Nemo empezó a crecer, llegando al punto de que ambos durmieran juntos todas las noches sin que sus padres se dieran cuenta de esto. De ahí nos vamos a otra posible vida de Nemo, pero en esta él se había quedado con su padre, y para este punto el Alzheimer de su padre había crecido, y él en ocasiones olvidaba que Nemo era su hijo. Por otra parte, Nemo se la pasaba cuidando de su padre, y cuando este podía hablaba con su hijo. En esta vida Nemo andaba en moto, y Nemo el día del baile escolar conocía a Elise, después de que ella se peleara con su novio, Stefano. Ahí Elise le habló a Nemo, cosa que le pareció extraña a nuestro protagonista, ya que él no conocía a Elise, pero al parecer ella sí lo conocía. Ahí ambos platicaron, donde Elise quiso que Nemo le prometiera que cuando ella muriera, esparciría sus cenizas por Marte. Todo esto hizo que Nemo empezara a sentir algo por Elise, pero ella le dijo que no debía de hacer esto, ya que ella no era una buena persona. De ahí nos vamos con el Nemo, quien tenía un programa de ciencia, donde explicó qué es lo que pasa cuando uno se enamora. Ahí él salió del programa, y durante el camino parecía que se había casado con Aang, ya que ahí él tenía una llamada con ella, pero después de esta Nemo tuvo un accidente, ocasionando que su carro cayera en el lago, de esa manera perdiendo la vida. Mientras tanto, Nemo en la vida donde vive con su madre y tenía algo que ver con Aang, él seguía teniendo esta relación que día tras día crecía más y más. Volviendo con el Nemo que vivía con su padre y que ahora estaba interesado en Elise, él ese día tenía pensado darle una carta a Elise, pero ahí Nemo, al ver que Elise seguía con Stefano, decidió no dársela. Esto provocó que Nemo se pusiera muy triste, ocasionando que tuviera un accidente en su moto. Dicho accidente provocó que Nemo quedara en coma y solo escuchara cómo las enfermeras estaban con él, pero Nemo no quería quedar así de por vida, así que él regresó al pasado y decidió darle la carta a Elise y de decirle cuánto la amaba, pero ahí Elise no lo correspondió, ocasionando que Nemo se enojara, y esa noche le prometió a su padre que se casaría con la primera chica que bailara con él esa noche. Esa noche quien bailó con Nemo fue Jin, con quien se casó después, pero antes de eso, esa noche Nemo le prometió a Jin que sería alguien en la vida, con una casa enorme, un carro de lujo, 2 hijos llamados Paul y Michael, y dicha promesa Nemo la cumplió, solo que para cumplir sus objetivos, él trabajaba como sicario. Volviendo a la vida donde Nemo y Aang estaban juntos, ahí sus padres pronto se separarían. Esto hizo que ambos se pusieran muy tristes, ya que ellos en verdad se amaban, así que ellos prometieron verse en el faro, y días después Aang y su padre se fueron de la casa, y el día que se prometieron verse en el faro, ellos no se vieron por 10 minutos de diferencia, haciendo que ambos no se volvieran a ver nunca más. Aang y su padre se mudaron a Nueva York, mientras que Nemo ahora odiaba a su madre. Años después vemos cómo Nemo había crecido, y él todos los días pasaba en esta estación de tren, misma en la que pasaba Aang, solo que ellos nunca lograron coincidir. Volviendo con el Nemo que había quedado en coma, él en su estado nos cuenta de alguna manera la vida en la que se casó con Elise, solo que ella el día de su boda murió, esto en el accidente del puente. En esta vida vemos cómo Nemo se dirigía a Marte para esparcir las cenizas de Elise, donde vemos cómo Nemo fue descongelado, ya que pronto llegaría al planeta rojo. Mientras tanto, en la vida donde Nemo le había declarado su amor a Elise y este lo había rechazado, pero en esta Nemo la había convencido de que la haría feliz, ambos se casaron años después. En esta vida Elise no muere, ellos después de la boda tuvieron una vida relativamente normal, ya que vivieron juntos y tuvieron 3 hijos, solo que Elise estaba deprimida, ya que ella amaba a Stefano. Y aunque ella hacía todo lo contrario para no estar así, Elise en el fondo no era feliz junto a Nemo. En una ocasión ella trató de estar bien para el cumpleaños de su hija, pero otro día después de que Nemo regresó de lavar su auto, vio como Elise estaba en medio de la calle teniendo un ataque de depresión, a lo que Nemo trató de tranquilizarla. Y otro día vemos como Nemo se topó con Aang, solo que en esta vida nunca se conocieron, así que solo se pasaron como completos desconocidos. Volviendo a la vida donde Nemo sí conoció a Aang, pero estos fueron separados, Nemo ese día en la estación del tren vio como esta mujer perdió la vida, ocasionando que Nemo pidiera ayuda. Esta situación hizo que Nemo se retrasara lo suficiente para encontrarse con Aang más tarde. Ambos ahí seguían amándose como cuando eran chicos, así que ellos fueron al departamento de Nemo, donde tuvieron relaciones. Después de esto Nemo le preguntó a Aang cuándo se volverían a ver, a lo que Aang le dijo que pronto, solo que le diera algo de tiempo, ya que en el pasado ella había sufrido mucho después de su separación. Ahí Aang le pasó su número de teléfono, pero ¿qué creen?
ahí una gota de lluvia cayó en el papel que le había dado Aang a Nemo, ocasionando que el número se borrara. Dicha gota la ocasionó un brasileño, haciendo otra referencia al efecto mariposa, ya que el brasileño en vez de estar trabajando estaba haciendo un huevo, haciendo que el clima de la cocina cambiara, y esto ocasionó que 2 meses después del otro lado del mundo lloviera. Después de esto Nemo esperaría día y noche en el faro a la espera de Aang. Volviendo con el Nemo que estaba casado con el Ice, pero esta estaba deprimida, ahí ella le pidió ayuda a su esposo, a lo que Nemo le dijo que no sabía cómo ayudarla. Allí intervino el Nemo que trabajaba en el programa de ciencias, donde hablaba sobre los miedos, y de ahí vemos otra vida de Nemo, en la que parecía que él no decidió con quién quedarse, si con su padre o su madre, a lo que él años después empezó a enloquecer, y empezó a ver siluetas similares. De ahí nos vamos con el Nemo que perdió a el Ice en el accidente en el puente después de su boda, donde vemos como después de dicho a Nemo le quedó una cicatriz en el rostro. Tiempo después Nemo empezó a tomarle fotos a objetos en descomposición, y así como nosotros, el entrevistador estaba cuestionando a Nemo en el futuro, ya que no entendía nada. De ahí nos vamos con la vida de Nemo, donde el Ice tenía depresión, donde por un lado él era muy feliz con sus hijos, pero por el otro el Ice no podía seguir adelante. Ese día Nemo descansaría, a lo que aprovecharía el tiempo para lavar su auto, a lo que el Ice le reclamó por pasar más tiempo con su auto que con ella. Esto hizo que Nemo encendiera su auto, y después de esto él vio como el Ice se transformó en Jean, y en un abrir y cerrar de ojos Nemo estaba acostado con ella, quien le reclamó por no hacerle mucho caso, y esto se debía ya que Jean no lo llenaba totalmente. Esta situación provocó que Nemo a partir de ese día tomara todas sus decisiones con la ayuda de esta moneda, misma que decía sí y no, provocando que Nemo tomara varias decisiones que lo llevaron hasta el punto de hacerse pasar por un tal Daniel Jones. Ahí Nemo, con la identidad de Daniel Jones, llegó hasta este hotel donde este hombre terminó con su vida. Volviendo al futuro, en la entrevista, el entrevistador cuestionó a Nemo si su nombre real era Daniel Jones, por lo que Nemo le dijo que no. Después de ser asesinado, el cuerpo de Nemo fue tirado a este bosque, donde más tarde fue llevado a la morgue, donde Jean reconoció el cuerpo de su esposo. Volviendo con el Nemo que estaba en coma, él seguía en este estado. Ahí a él lo fueron a ver sus padres. Por su parte, él en este estado siguió contando la historia del Nemo que había ido a Marte, donde ese Nemo en el lugar tiró las cenizas del Ice. Regresando a la vida de Nemo, donde vivía con el Ice deprimida, ella esa noche le confesó que seguía amando a Stefano, a lo que Nemo solo le dijo que la amaba con todo su ser. Ahí el Ice se calmó un poco y parecía que estaba bien con Nemo, pero en la noche, que creen, el Ice abandonó a Nemo. De ahí vemos como Nemo estaba escribiendo en su máquina de escribir, donde parecía que estaba escribiendo la historia del Ice, trabajando en esta peluquería, donde ella seguía extrañando a Stefano, pero en ese lugar llegó Dicho, pero el Ice no se dio cuenta de esto y solo le cortó el pelo para después irse como llegó. Mientras tanto, el Nemo que tenía un programa de ciencias, él estaba hablando sobre el Big Brunch o la gran implosión, y después de esto él regresaría a casa. Y ¿qué creen? Ahí él vio como uno de sus compañeros, llamado Peter del trabajo, había sufrido un accidente, solo que lo curioso es que Peter había sufrido el accidente tal como Nemo al inicio, donde después de golpear a un ave cayó en el lago. Días después Nemo fue al funeral de Peter, donde vio que la esposa, ahora viuda de su compañero, era Aang. Regresando con el Nemo que se encontraba en Marte, ahí él coincidió con Aang, quien de igual manera estaba en el lugar. Ahí ella le dijo que en el año 2092 ocurriría el Big Brunch, y volviendo con el Nemo que tenía un programa de ciencias, él después del funeral de Peter habló con Aang, quien le dijo que la dejara en paz. Y aquí la cosa se puso bastante rara, ya que uno de los vecinos de Aang le dijo a Nemo que él había muerto ahogado, y aquí vemos cómo apareció en el agua para después salir de ahí. Ya afuera, Nemo salió afuera de la tina del baño cuando se hizo pasar por Daniel Jones, donde como sabemos él fue asesinado por este hombre. Mientras tanto, el Nemo que estaba en coma estaba muriendo, y regresando a Marte vemos como la nave donde iban Nemo y Jean empezó a ser golpeada por una lluvia de meteoritos, ocasionando que la nave colisionara. Mientras tanto, el Nemo que estaba en el lago seguía ahí. En eso una bolsa de aire se activó. Dicha bolsa decía fin del juego. Seguido de esto, el Dr. Feynman en el futuro estaba terminando de hipnotizar a Nemo. Ahí Nemo reaccionó y vio como todo el mundo vestía chalecos de rombos. De ahí Nemo fue a la casa de su madre, donde ella lo reconoció, a lo que ella le habló de su verdadero hijo para que sometiera a Nemo. De ahí Nemo apareció nuevamente con el Dr. Feynman, quien lo cuestionó sobre lo que veía en estas manchas, a lo que Nemo no dio una respuesta concreta. De ahí en el futuro, el entrevistador le dijo a Nemo que la gente había votado si él vivía o moría, donde para su mala suerte Nemo tenía que morir, pero él no estaba preocupado por esto, ya que él creía que a su edad le salían más caras las velitas que el pastel. Volviendo con el Nemo que estaba encerrado, ahí a él le llegaron varias instrucciones que tenía que seguir. Nemo siguió estas y se escapó de la clínica donde estaba, llegando hasta esta casa, donde el Nemo del futuro habló con él y le dijo que en esta vida él no existía, que todo había sido construido
sentido por el pequeño Nemo que corrió en las vías del tren. Todo había sido producto de su imaginación y que ahora él tenía que vivir hasta el año 2092, donde ocurriría el Big Brunch. De ahí Nemo salió de la casa y fue capturado por los doctores de la clínica que habían ido detrás de él. De ahí nos vamos al futuro, al día del inicio y de donde se desarrollaron las últimas horas de Nemo, el 12 de febrero del 2092 a las 17:41 minutos, donde el entrevistador le dijo a Nemo que no pudo haber vivido todas estas vidas, a lo que Nemo le dijo que cada camino que tomó fue el correcto. Ahí el reportero cuestionó a Nemo si había vida después de la muerte, a lo que Nemo solo se rió, para decirle que él ni siquiera sabía si en verdad existía, y aquí Nemo le dijo al reportero que ellos vivían en la imaginación de un niño de 9 años, que estaba a punto de hacer una elección importante. De ahí vemos como el pequeño Nemo en las villas imaginó todos los posibles caminos, si se iba con su madre o su padre, y volviendo al futuro, ahí Nemo le dijo al reportero que en el ajedrez había una jugada llamada Sock Swang, que consistía en no mover ninguna pieza. De ahí Nemo dijo que después de que el pequeño Nemo viera todo lo que pasaría en todas sus posibles vidas, ahora él no elegiría estar con su madre o su padre. Ahí el pequeño Nemo no decidió y se fue del lugar sin escoger con quién quedarse, donde en medio de estos árboles solo echó una hoja al aire, y gracias al efecto mariposa dicha hoja hizo que Nemo, quien esperaba a Aang en el reloj, despertara, así haciendo que ellos se reencontraran y vivieran felices por siempre. Mientras tanto, en el futuro Nemo estaba a punto de morir y sus últimas palabras fueron que ese día era el día más maravilloso de su vida, y con una sonrisa en el rostro Nemo murió. Pero como recordarán, Aang le había dicho que ese día sería el Big Brunch, donde después que la Tierra se detuviera un segundo, esta regresaría en el tiempo y todas las vidas de Nemo junto a sus muertes y recuerdos volvieron en el tiempo. Y con este plano termina esta película. Ya hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu hermoso like, suscríbete que subo videos cada 4 días. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, la información que encontrar acá abajo en la descripción. Deja acá abajo en los comentarios qué serie de película te gustaría que resumiera, y eso sería todo de mi parte. Amigo mío que me ve, nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Pum!